Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Mañana, 21 de octubre, se va a llevar a cabo en Bogotá una nueva jornada de protestas y de marchas, esta vez acompañadas por una multitudinaria minga indígena que llegó hace unos días a la ciudad y cuenta con más de 7.000 participantes. Esto ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes apoyan todos estos reclamos hasta lo que dicen algunos gremios empresariales, como que convocar manifestaciones masivas justo ahora resulta innecesario y hasta peligroso. Por eso, y para conocer sus posturas, hemos invitado hoy a Juan Esteban Orrego, él es el director ejecutivo de FENALCO Bogotá, y también a José Cárdenas, él es líder universitario de la Universidad Pedagógica y convocante a esta jornada de mañana. Buenas noches a ambos, bienvenido, doctor Juan Esteban. Buenas noches, encantado de saludarlos. Me alegra que esté con nosotros y también le damos la bienvenida a José. José, ¿cómo está? Muy buenas noches a ti y a todos tus oyentes, muchas gracias por la invitación. Me alegra tenerlos a los dos para que hablemos de todo este tema. Bueno, voy a comenzar con el doctor Juan Esteban porque me interesa saber cuál es la posición de FENALCO Bogotá frente a la jornada de mañana y por qué. Bueno, pues nosotros vemos con mucha preocupación la jornada de mañana porque pues la verdad es que el comercio viene en un año supremamente complejo, con muchas bajas en el número de establecimientos comerciales, dado pues que el 31% han tenido que cerrar sus puertas en forma definitiva y a su vez pues todas las personas que trabajaban para esos establecimientos comerciales y para muchos otros que aunque no han cerrado han tenido que hacer reducciones en sus plantas, pues esto muestra un año complejo. Vemos un año que de verdad ha sido tal vez el más difícil históricamente para todos nosotros, y las marchas en este preciso momento pues generan un trauma adicional, dado que hay una distracción por completo, hay mucha preocupación en los establecimientos comerciales que están ubicados en los lugares por donde pasa la marcha, donde ellos vienen cerrando desde hoy sus establecimientos, retirando las mercancías de las vitrinas, poniendo todo tipo de protecciones, porque históricamente cada que hay una marcha de estas, o en la inmensa mayoría de las ocasiones, pues se desatan también actos vandálicos que terminan reventando las vitrinas, grafiteando todos los establecimientos y también haciendo saqueos. Y obviamente la gente está pues protegiéndose o evitando pasar por estos lugares, lo cual significa, además de las pérdidas, si se llegaran a dar todos estos actos, que esperamos que mañana no sea lo que ocurra, pero de todos modos las ventas se caen y se caen por completo. Entonces, en este momento que estamos detrás de una reactivación económica, que apenas empiezan a haber algunas cifras de mejora tenue en las ventas de los establecimientos comerciales, pues la marcha se convierte en una distracción que definitivamente es inconveniente para el comercio. Claro, y es por eso que ustedes están pidiendo que a las marchas las acompañe la policía. Claro que sí, nosotros pedimos presencia de la fuerza pública porque en las ocasiones anteriores, pues los desmanes y el vandalismo ha generado una inmensa afectación para el comercio en general. Y pues la verdad es que no queremos que esto pase, no quisiéramos que esto se repitiera. Entonces, en la medida que la marcha, que pues definitivamente consideramos que sería mucho mejor en otro momento, no en este instante que estamos apenas iniciando la reactivación, pues la verdad es que esperamos que no se presente y creemos nosotros que en la medida que pues tengamos presencia de las autoridades, pues cualquier tipo de situación que se presente, pues va a ser atendida con más celeridad. E inclusive pedimos a los convocantes que sean ellos mismos los que, en el caso de ver cualquier tipo de situación anómala, sean ellos mismos quien denuncie para que la policía pueda actuar de forma rápida y se eviten pues temas que lamentar. Bueno, José, ¿y qué decir frente a esto que estamos oyendo, frente a estas propuestas de estar acompañados de la policía para poder garantizar, digamos, el orden público? Aunque está el ejemplo también de la minga que ha marchado en completa calma en sus 3 jornadas desde el domingo. Bueno, hay 3 cosas que plantea el doctor que creo que son muy importantes. Estoy de acuerdo en que hay una preocupación genuina en el país por la producción, por el empleo, por la reactivación económica. Es decir, en últimas, más de 20 años del descuido de nuestro aparato productivo, de la quiebra de nuestro agro, de la quiebra de nuestra industria producto de los tratados de libre comercio, y así como el gobierno nacional de Iván Duque ha descuidado el empresariado nacional, ha descuidado la producción nacional, no ha apoyado como se debe a las pequeñas y medianas empresas, ha preferido entregarle plata a una empresa extranjera con dueño de Estados Unidos que está a punto
a punto de entrar a la cárcel, que es Avianca, que ayudar a los estudiantes, que en nuestro caso le hemos pedido apoyo a las familias y a las universidades con la matrícula cero, apoyo a las familias con apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Claro que es una preocupación que nosotros compartimos, por supuesto, es totalmente condenable, rechazamos, no compartimos, creemos que le resta la movilización democrática, civilizada y pacífica al país, los actos minoritarios que no representan el ánimo de la gran mayoría y es los hechos violentos que son apartados. Nosotros el día de mañana, Juanita, te comento, vamos a salir a movilizarnos pacíficamente. Los estudiantes nos unimos a este llamado del Comité Nacional de Paro porque estamos muy preocupados por el pago de nuestras matrículas, por la situación de nuestras instituciones, pero también hacemos un llamado de alerta al gobierno nacional, que es el que debe garantizar el derecho a la vida, es el que debe llevar seguridad, educación, empleo y salud a toda la nación y garantizar la vida de todos los colombianos. Yo no comparto el uso de la violencia para tramitar nuestras diferencias, sean políticas, económicas, de las que sea, pero no puede ser posible que la fuerza pública siga cometiendo los actos que han venido cometiendo desde hace tiempo, pero por estos días que se siente más, pero también decirle al gobierno nacional que atienda los fallos de las cortes, de las personas que tienen, digamos, en el poder en el país para llamarle la atención al gobierno nacional en este sentido y que atienda las necesidades. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional a hoy no se haya sentado con la minga indígena a tratar los problemas que han planteado? No se ha sentado con el Comité Nacional de Paro a atender. Es que podemos dialogar mucho y aquí estamos dialogando con Juanita en medio de esta conversación que me parece muy importante, pero un gobierno nacional, el jefe del Estado, se tiene que sentar a negociar, a tratar los problemas del país de primera mano, a resolverlos, porque no podemos seguir como va el país de esta manera. Por supuesto, yo también estoy muy preocupado por la situación de la pandemia. Hemos denunciado cómo el gobierno nacional no la atendió como se debiera. Quizás es uno de los peores gobiernos en América Latina en la atención de la misma. Entonces, en ese sentido, nosotros convocamos a que nos protejamos. Por un lado, hacer nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica, pero respetando y garantizando la distancia social, los elementos de bioseguridad como el tapabocas, el alcohol, etcétera. Pero, por supuesto, hay que salir a marchar el día de mañana pacíficamente a reivindicar nuestros derechos y a seguir exigiéndole al gobierno nacional que atienda nuestras exigencias. De todo esto que usted está mencionando, José, me parece importante porque sí sería bueno empezar a encontrar como un punto de equilibrio, digamos, todos los reclamos que tienen los convocantes a esta marcha, las centrales obreras y demás, pues son muy válidos, pero también es válida, digamos, la preocupación que tienen el sector económico y por eso le quiero preguntar al doctor Juan Esteban, de acuerdo a las experiencias pasadas, de cuánto han sido las pérdidas, digamos que la economía sigue siendo muy frágil y la reactivación no ha sido tan eficaz como se pensaba. Bueno, las pérdidas en las diferentes marchas, pues la verdad es que la caída en las ventas de los establecimientos que están a lo largo de las vías por donde pasan es total. Ese día no hay ventas, literalmente. Muchos abren sus establecimientos en las horas de la mañana con alguna preocupación y algo hacen, pero en la medida que se empieza a acercar la hora de la marcha, desaparece todo el mundo, quedan los establecimientos cerrados. Y obviamente, pues esto genera una inmensa pérdida para todos los comerciantes y para la economía en general. No se nos puede olvidar que el comercio al detal es el final de la cadena productiva. Entonces, en la medida que ese final se cierra, todo se termina estancando hacia atrás. Esto lo veníamos mencionando nosotros, inclusive desde la época en que estábamos con las cuarentenas que se hicieron desde las definitivas hasta las localizadas en Bogotá, y obviamente el efecto lo vemos con las cifras del DANE que nos están presentando en este momento, con la caída de la economía en la forma que se está presentando. Entonces, la verdad es que nosotros insistimos en esto, hay que manejar esas marchas con todo cuidado, evitar a como dé lugar, y hago la llamada aquí a José, que va a estar mañana liderando todo esto, para que de verdad se haga un esfuerzo muy grande para evitar cualquier tipo de vandalismo. En la medida que esto se dé, pues seguramente también las marchas van a tener un efecto mayor, porque desafortunadamente cuando pues, se presentan actos vandálicos, esto termina tapando cualquier solicitud que se esté haciendo con la marcha y termina generando una afectación no solamente al comercio, sino absolutamente pues, a todo el público. Claro, y esperamos que ese no sea el panorama. Uno de los argumentos, por ejemplo, de las centrales obreras, como lo estábamos mencionando hace un momento, es que ni la vida ni la economía han sido puestos como prioridad en medio de esta emergencia sanitaria por el gobierno. Este es uno de los argumentos más fuertes para salir a marchar mañana. José, cuéntenos por qué marchan sin miedo a un contagio masivo.
Bueno, yo creo que sí está la preocupación de, digamos, de la pandemia. Justo parte de la atención que se le ha dado, digamos, de la mala atención que se le ha dado por parte del gobierno nacional a la misma pandemia es que mañana salimos a movilizarnos. Claro que está el miedo. Muchos de mis amigos tienen que van a salir mañana a movilizarse pacíficamente, pues a uno le da zozobra salir, pero es que, ¿qué más hacemos? Muchas personas no han podido pagar sus matrículas en las universidades. Muchas universidades ya venían en crisis y ahora están peor. Así mismo pasa con las pequeñas, las medianas empresas, con el sector productivo, lo que está pasando hoy con los paperos, lo que viene pasando en el agro colombiano es muy grave. Venía grave ya antes de la pandemia, pero la pandemia vino a agravarlo mucho más, antagonizó, agudizó la crisis económica que hay en el país, sumaba a todos los hechos de violencia que hemos pasado en los últimos días, que por supuesto son súper condenables, tanto de los individuos aislados que se hacen llamar protestantes y hacen ese tipo de cosas que por supuesto no estamos de acuerdo, pero también los excesos que ya es públicamente aceptado, ha cometido la fuerza pública y está demostrado. Ninguno de esos desechos contribuyen a una democracia, a un Estado de Derecho como el que debe ser el país y por supuesto ahí es donde está nuestra exigencia al gobierno nacional. Atienda bien la pandemia, garantice la prestación adecuada del servicio de la salud, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Por el otro lado, atienda y siéntase a discutir con el Comité Nacional de Paro, con la minga indígena y por supuesto nosotros, así como lo hacen distintos sectores en el país, en estos días convocaron también movilizaciones para salir a defender al expresidente que está inmiscuido en investigaciones. Por supuesto es una preocupación, es un derecho que tienen los ciudadanos colombianos a ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica. El día de mañana lo vamos a hacer nosotros con unas exigencias puntuales al gobierno nacional, muy preocupados por las condiciones de la pandemia, por la bioseguridad, vamos a acatar digamos, los protocolos, pero también ejerciendo nuestro derecho constitucional, planteándole unas preocupaciones al gobierno nacional para que las atienda. Claro, doctor Juan Esteban, y usted conociendo estos argumentos, esto que nos está diciendo José, ¿cómo llegar entonces a un acuerdo, a un equilibrio para protestar, pero sin entorpecer la labor de otros? Pues básicamente lo que estaba mencionando José hace un minuto es claro. Cuando en la policía o en las autoridades se han presentado actos deplorables que son de personas individuales, la misma autoridad, la misma policía los ha señalado y los han retirado. Creo que sería muy importante que en la medida que en una marcha se presente cualquier tipo de acto de estos, se retiren todos los demás y se señalen estas personas de tal manera que se puedan capturar y judicializar y de esta manera se hace una purga al interior de lo que está ocurriendo y puedan hacer la marcha con el objetivo real que se tiene. De verdad los invitamos a que esto sea absolutamente claro y contundente. Yo creo que de esta forma podemos empezar a tener una mejoría tanto en la fuerza pública como lo que están haciendo, el señalarlo, y si se hace al otro lado también sería maravilloso. Y de verdad es muy importante que la gente pueda ejercer su derecho a la protesta, pero también que se respete el derecho al trabajo y a la movilidad. Es simplemente una invitación que les hacemos nosotros a que se puedan convivir con las dos cosas y que se respeten los espacios por donde se pasa. De esta forma, creo que el efecto sería mucho más provechoso para absolutamente todos. José, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que, o sea, como que ambos acudimos a unas mismas palabras, pero tenemos diferentes significados. Por supuesto que hay que respetar el derecho al trabajo. Parte de la convocatoria a la movilización de mañana y de las anteriores que ha tenido es la preocupación ante las políticas del gobierno nacional como el decreto 1174, que tiene que ver con modificaciones sustanciales al modelo de trabajo, de la organización del trabajo en el país, a la forma como nos pensionamos por debajo del salario mínimo. Es terrible, Juanita, yo no puedo creer que un país dé la posibilidad de pensionar a una persona con 100.000 pesos, que es lo que llaman piso de protección social. Debieran hacer todo lo contrario, garantizar empleos públicos, garantizar empleos formales para que las personas podamos acceder el día de mañana a unas condiciones de pensiones con garantías. O sea, eso es lo que le estamos ofreciendo a las personas que dedicaron toda su vida a producirle al país. Les estamos ofreciendo un piso de protección social de 100.000 pesos. Eso es totalmente, digamos, lo que nosotros hemos manifestado, que es nuestra preocupación por el tema del empleo y el trabajo en el país. Entonces, en ese sentido, por ese lado, lo quería decir. Y lo segundo, para cerrar, Juanita, yo creo que las instituciones estatales, el gobierno, la policía y a quien le correspondan, tienen toda la capacidad tecnológica, la capacidad jurídica, la fiscalía, a quien le corresponda a las entidades del Estado para individualizar y atender a las personas que están cometiendo actos, digamos, violentos, tanto como a los que se infiltran en las movilizaciones, que no sabemos quiénes son, si yo no los conozco,
Por supuesto, yo creo que aquí nadie los conoce, pero sí lo que podemos hacer quienes convocamos es decirles, no cuentan con nuestro apoyo, los rechazamos. Muy bien, y qué importante, sobre todo, que en medio de esta discusión pues también se estén dando puntos de encuentro, que es al final también lo que nos interesa. Esta discusión incluso también ha traído a la luz el episodio hace unos meses del Día Sin IVA, donde cientos de personas se aglomeraron y además debe haber sido virtual. Fue un muy mal ejemplo, ¿no, doctor Juan Esteban? Sí, efectivamente hubo 4 establecimientos comerciales que fueron sancionados, además, donde no hubo el manejo que fuera el idóneo para una situación como esta. Pero pues, por fortuna, ya ahí estamos preparados para atender ese día sin IVA, que es una necesidad que tenemos desde el comercio. Esto impulsa y jalona durísimo el movimiento de inventarios, la rotación de inventarios, y esto empieza, pues, obviamente, a mover toda la cadena productiva en la medida que las mercancías van saliendo y van llegando, pues, al público. Y también llamo la atención de que hay que buscar apoyar la empresa privada. Recordemos que en Colombia más del 95% son pymes y pymes. En la medida que nosotros apoyemos esto, pues se va a generar más empleo y la gente va a poder tener un mayor recurso para también poder cumplir con todas sus obligaciones y prepararse para la vejez. Y volvemos a tener nuevamente comunicación con José, que hace un segundo habíamos perdido su audio. José, ¿qué piensa usted? Pues ya teniendo este antecedente del día sin IVA, ¿no sería mejor evitar las aglomeraciones? Yo sé que los reclamos son importantes, se tienen que hacer, digamos, pero también estamos en medio de una pandemia. Sí, pues, o sea, preocupa en cuanto el gobierno nacional fue el primero que abrió la economía con el tema del día sin IVA. Eso está clarísimo. A nosotros también nos preocupa que a la hora de salir a movilizarnos, pues evidentemente van a haber, digamos, personas agrupadas en las calles. Pero para eso hay unos protocolos de bioseguridad. Para eso hay unas medidas que se pueden tomar que ayudan a proteger la movilización como un derecho constitucional, pero también a preservar nuestra salud y no a promover un contagio masivo. Yo creo que las dos cosas pueden ir de la mano de una manera responsable, como se ha hecho, no seguir abriendo la economía de manera responsable como lo ha hecho el gobierno nacional, sino tomar las medidas que le corresponde a un presidente como el de Colombia, y es atender las necesidades de todos los colombianos, y en ese sentido, escuchar al Comité Nacional de Paro, atender los 6 puntos que le hemos planteado, debatirlos y llegar a acuerdos. Eso es lo mínimo en una democracia que le hemos pedido al gobierno nacional y no lo ha querido atender. Y ya para ir cerrando nuestro diálogo, pues también se avecinan rebrotes en el país. Doctor Juan Esteban, ¿qué tan grave sería, por ejemplo, para el comercio un nuevo cierre? Juanita, sería el acabose. Efectivamente, ya hemos hecho encuestas, hemos mirado cuáles son las estadísticas que se tienen y la situación que hoy tienen las empresas que aún continúan abiertas. Esto sería supremamente grave. La verdad es que en temas del manejo de la pandemia es un tema de responsabilidad de cada quien. El comercio formal tiene dispuestos los protocolos para que las personas que asistan se puedan inclusive cuidar en estos establecimientos. Al ingreso de la mayoría de ellos se les toma la temperatura, la gente se puede desinfectar y hay aforos limitados al interior de los diferentes establecimientos comerciales. Y definitivamente, pues ojalá mañana la marcha se haga de la manera más responsable posible, porque nosotros creemos que es inconveniente tener esas aglomeraciones de personas porque el riesgo es inmenso. Y en la medida pues, que se generen nuevos rebrotes, pues el efecto podría ser aún mucho más gravoso de lo que vemos que va a ser el día de hoy, el de mañana y el de pasado, suponiendo que mañana todo termine divinamente y pasado simplemente tengamos que volver a activar nuestro sector productivo. Es un riesgo inmenso, sin duda, y por eso una pregunta similar para José. ¿Un rebrote podría, digamos, atizar aún más las problemáticas que ya estamos viviendo en el país? Como una bomba de tiempo. Claro, marzo fue el ejemplo de ello. De abril de 2019 a abril de 2020, 5.4 millones de personas fueron nuevas desocupadas, que es una forma como el DANE organiza a las personas que no tienen una ocupación que le genere remuneración económica. Pero lo que viene pasando de mayo hacia acá, o sea, son alrededor de 146.000 personas, de pequeñas y medianas empresas que podrían llegar el día de mañana a terminar a cerrarse. Y eso solamente hablando del distrito capital. O sea, yo comparto la preocupación que aquí se ha planteado sobre el tema del empleo, la producción, lo que tiene que ver con el trabajo. Todo eso es una preocupación que tenemos también quienes nos movilizamos. Por supuesto que esto va a venir a garantizar, va a venir a agudizar. Si en noviembre hay un nuevo cierre, eso significa que varias empresas pequeñas y medianas van a tener que cerrar porque no han recibido el apoyo suficiente del gobierno nacional.
El gobierno puede emitir moneda desde el Banco de la República, puede hacer unos reajustes en el presupuesto de la nación, puede sacar sus reservas en el extranjero. Bueno, tiene una serie de herramientas del Estado para sacar dinero y darle a los bolsillos de los empresarios pequeños y medianos para que puedan impulsar y mantener la producción en el país. Y por supuesto que un nuevo cierre va a seguir agudizando la situación de salud, de empleo en el país, de nuestro aparato productivo y del agro y de la industria, y en eso también tenemos que ver los estudiantes y la sociedad en general, que nos vamos a ver muy afectados. Son los dos contrastes de una nueva jornada de marchas en Bogotá en medio de una pandemia y en medio de una economía que se reactiva lentamente y que sigue siendo muy frágil. Son Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO Bogotá, y también José Cárdenas, líder universitario de la Universidad Pedagógica y además convocante a esta jornada de mañana. Gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias, doctor Juan Esteban. Muchas gracias a ustedes, a José también. Feliz día y bueno, mañana juicio. Gracias, José, también. Gracias a ti, gracias al doctor, y un llamado especial a la movilización de mañana que sea pacífica. Salimos en nuestro derecho constitucional de manera pacífica y a cuidarnos también de la pandemia en medio de la movilización. Muchas gracias. Así es, y qué importante estos puntos de encuentro de dos posiciones distintas. Muy bien, pues así hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos va a acompañar Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la historia del exdirector del DAS, del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, adscrito a la presidencia de Colombia, Jorge Noguera Cotes, quien estaba detenido desde hace más de 12 años por 2 condenas que profirió en su contra la Corte Suprema de Justicia. Noguera fue el primer director del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien lo había defendido porque había sido muy activo durante su campaña en el año 2002. En su momento fue nombrado cónsul de Colombia en Milán, Italia, y el expresidente Uribe lo había denominado un buen muchacho, aunque luego terminó siendo condenado por la justicia. La noticia hoy es que luego de 12 años en prisión, Jorge Noguera está a puertas de recuperar su libertad por cuenta de la determinación que tomó el juez 29 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, que consideró que ya pagó 3/5 partes de las condenas que pesaban en su contra. Noguera Cotes, oriundo de la ciudad de Santa Marta, había sido condenado por 2 crímenes: por el plan para atentar y asesinar contra el sociólogo Alfredo Correa de Andrés en la ciudad de Barranquilla, contra quien además el DAS hizo un montaje para vincularlo supuestamente con la guerrilla de las FARC, y también por el espionaje y la cacería contra opositores, magistrados y políticos y periodistas críticos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, entre otros el espionaje a la Corte Suprema cuando le pusieron una grabadora debajo de la sala plena para escuchar qué era lo que se debatía y qué era lo que se discutía. Noguera Cotes, acumulando esas 2 condenas muy serias, de acuerdo con la justicia ya ha pagado 3/5 partes de la sentencia, de acuerdo con lo que dijo su abogado Víctor Mosquera, y por lo tanto tiene derecho a su libertad. Obviamente condicional, porque tendrá que cumplir una serie de requisitos: el pago de una caución y además el compromiso de no cometer delito alguno de ahora en adelante. La familia del sociólogo Alfredo Correa de Andrés dice que no le sorprende porque está previsto en la ley colombiana que cuando una persona purga las 3/5 partes de su condena tenga derecho a la libertad condicional, pero dice que sí falta una parte importante de la verdad sobre quién fue el que ordenó ese delito, ese asesinato, y pide al recientemente deportado a Colombia ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, que diga toda la verdad de quiénes están detrás de este asesinato. Un nuevo capítulo dentro de la historia muy complicada que ha vivido Colombia recientemente y que tiene un desarrollo con el caso de Jorge Noguera Cotes. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches.